que los trabajen en grupo y ahora nos digan cuál es el resultado. ¿No es cierto? Entonces, el sistema de distribución eléctrica rural Nueva Luz, etapa 1. Adelante, Jefferson, por favor. Doctor, buenas tardes. Mi colega y yo podríamos empezar con la exposición. ¿Qué grupos son? Grupo 3, doctor. Ya, adelante. El centro de acondicionamiento de almacenamiento, a ver. Diana, por favor, ¿podrías compartir la pantalla? Un momento, por favor. ¿Ya? No lo puedo compartir. Espera, por favor, doctor. Yo no tengo inhabilitado nada, no sé. Yo no tengo ninguna inhabilitación. Ahora sí, Diana, sí estás, ¿no? Ya, vamos. Uy, han hecho bastante. Vamos a la vena. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, colegas. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar lo que son los ejemplos como tarea con la aplicación de la caja de herramientas del CEIA. Siguiente panel. A mí me va a tocar primero, ya no parte de... Ya. Y el primer caso es respecto al centro de acondicionamiento y almacenamiento temporal de residuos industriales no peligrosos. Entonces, primero, ¿no? Cuando nosotros tenemos el proyecto, lo que hacemos es primero buscar bueno, la primera pregunta es si requiere o no una certificación ambiental. Entonces, para nosotros poder identificar si requiere o no una certificación ambiental, revisamos lo que es la lista de inclusión de proyectos de inversión sujetas al CEIA, que está en la resolución ministerial la 260-223 del MINAM. Entonces, cuando nosotros revisamos, ¿qué digo? Ahí hay una resolución ministerial exclusivamente de lo que es de residuos sólidos, que es de lo que se trata nuestro caso. Entonces, sí se encuentra incluido en la lista. Ya entonces, pero hay que considerar que dentro del proyecto nos menciona que el área se encuentra fuera de áreas naturales, protegidas, de zonas de amortiguamiento y cuerpos de agua. Pero lo que sí nos menciona es que tiene una presencia confirmada de restos arqueológicos. Entonces, identificado, dice, mediante prospecciones arqueológicas, ya que han sido registradas en el Ministerio de Cultura. Entonces, cuando nosotros tenemos ese caso, y ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ya ubicamos que sí está en el listado de CEIA. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué estudio ambiental corresponde? Entonces, cuando nosotros buscamos si es que tiene o no ya la clasificación anticipada, no cuenta con una clasificación anticipada. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere cuando nosotros no tenemos una clasificación anticipada? Es poder realizar nosotros una evaluación ambiental preliminar, donde ubicamos eso en el anexo 2 de la resolución ministerial 019 del 2009 del MINAM. Entonces, como ya nosotros lo revisamos, ¿no? Revisamos, pero encontramos de que no tiene una clasificación anticipada. Entonces, ya que no genera impactos significativos, pero hay restos arqueológicos, lo que se podría hacer es ¿no? Pues es una declaración de impacto ambiental. ¿De dónde me estoy basando para decir que puede ser una declaración de impacto ambiental? Es que ahora está en proyecto con la resolución ministerial 00152-2025 del MINAM, donde nos indican que
este tipo de los centros de acondicionamiento y almacenamiento temporal, les corresponde una declaración de impacto ambiental, pero aún está todavía en evaluación, o esa es la información que encontré. Ahora, también nos mencionan que la capacidad estimada de de almacenamiento y de acondicionamiento es de 20 toneladas por día, ¿ya? Entonces, por ello me guío para poder decir que el estudio que le correspondería sería una declaración de impacto ambiental. Ahora, ¿qué autoridad es la autoridad competente? También buscando en la resolución ministerial a 260, hay un punto en el que menciona que la autoridad competente es el Ministerio del Ambiente, pero a través de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, en este caso. Y otro punto que quería tocar era que justamente hoy nos explicaba el doctor respecto a si encontramos nosotros restos arqueológicos dentro del área que vamos a realizar el proyecto. Entonces lo que se tendría que hacer es el CIRA, ¿verdad? Entonces, pero ahora aquí nos mencionan que ya tienen que sí hay, o sea que es una zona donde se ha identificado mediante prospecciones arqueológicas registradas ya, ¿no? En el Ministerio de Cultura. Entonces sería como nos mencionó en el día de hoy, que mientras está haciéndose el tema del proyecto siempre va a ser bajo me olvidé el nombre, pero de que van a estar pendientes de que se encuentran unos restos arqueológicos. Y va a depender de eso si permiten o no la intervención en esa área. Ya. ¿Vemos el siguiente caso o me pronuncio sobre este? Yo ya terminé con el caso 1. El siguiente, mi colega. Ya, por eso, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Que exponer los dos casos y que me pronuncie o que caso por caso les comente? Caso por caso. Ya. Bien. Ya, no hay que hacer mucha magia. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Primero, ¿requiere certificación ambiental, sí o no? ¿Qué nos dice? Perdóneme. ¿Requiere certificación ambiental, sí o no? Esa es la pregunta del millón. Sí. Ya. ¿Cómo sabes que requiere certificación ambiental? Porque está incluido dentro del listado de inclusión de proyectos del CIA. ¿Y dónde has visto que ese listado está aprobado con qué resolución? Con la 260, 223 de MINAM. Ya, ahí hay un dato que no es correcto, esa no es, o sea, está bien, sí requiere certificación ambiental, está incluida, pero esa resolución no es, ahí tienes que corregir. Ya. 2, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué tipo de estudio ambiental le corresponde? Ajá. Sí. ¿Qué tipo de estudio ambiental le corresponde? Ya, por eso la resolución no tiene todavía una clasificación anticipada, según la revisión en la resolución ministerial. Ya, entonces si no tiene ningún tipo de estudio ambiental, ¿qué le corresponde? Una evaluación ambiental preliminar. Presentar un EVAP. ¿Quién evalúa el EVAP? El MINAM. En este caso la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, pero la autoridad se lo MINAM. ¿No lo es? Entonces hay que buscar. Estamos ahí, pero como porque tú dijiste, se presentaría una DIA y estabas explicando, no, sencillo, o sea, no está en una clasificación anticipada, entonces presenta un EVAP y el EVAP le presenta, hay que averiguar si es el SENACE o es el Ministerio del Ambiente. En este caso, yo busqué según decía que era el MINAM, porque en cuando ya es una infraestructura de residuos sólidos, sí considera ya el SENACE el que los evalúa. Hay que chequearlo. Si no, hay que chequearlo. Ok. Ya. Vamos a la siguiente. Ya, vamos a la siguiente, si no nos va a ganar la tarde. Ya, listo. Ya, doctor, muy buenas tardes. Bueno, en esta parte nos ha tocado hacer el siguiente ejemplo. Construcción, operación de relleno de seguridad para residuos peligrosos del Parque Industrial Quinamayo.
Entonces nos preguntamos nosotros, ¿requiere una certificación ambiental? Sí, ¿por qué? Es una infraestructura de disposición final de residuos sólidos. Entonces tenemos que considerar que también puede haber lixiviados. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a garantizar con la certificación ambiental previa la ley 24446 de la CIA. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué estudio ambiental le corresponde? Pues esto nos va a generar un impacto significativo a la región. Entonces es un riesgo asociado de residuos peligrosos. ¿Y cuál va a ser nuestro EIA? Va a ser un estudio de impacto ambiental desarrollado. Pero ¿con qué normativa lo vamos a corregir esto? Bueno, según la normativa peruana clasificada, los proyectos de disposición final de residuos peligrosos dentro de la categoría se encuentran en una categoría de complejidad y riesgo ambiental. Por eso es que nos exige a nosotros hacer un EIA desarrollado obligatoriamente para poder construir este sitio de residuos peligrosos, ¿no? Este parque, perdón. La tercera pregunta nos haríamos ahora, ¿quién es la autoridad competente? Bueno, en este caso la CINEACE va a ser lo que nos autoriza, ¿no? ¿Con qué reglamento? Con la ley 29968 y sus modificatorias. Ella es la que nos va a autorizar en vista que vamos a construir una infraestructura de residuos peligrosos. Eso sería todo, doctor. Si es que tuviéramos alguna conjetura, por favor. No, sí, hay que corregir. ¿Por qué? O sea, tú me estás aplicando tu criterio profesional subjetivo. Y las reglas no son así. Es como dijo tu colega. Primero, busco en el listado. No es porque genera lixiviados. Está bien, eso puede ser el sustento técnico. Pero yo para saber técnica y legalmente si requiere o no requiere un estudio ambiental, la fórmula es sencilla. Busco el listado. Tu colega en la lámina anterior dijo, he visto el listado que estaba con tal resolución. Y yo dije, no, ese no es el listado. Vean la caja de herramientas, ahí dice modificado con, y vean la última resolución. Entonces, este proyecto requiere estudio de impacto ambiental porque está tipificado en el listado. Si no estuviera en el listado, no requeriría. 2, ¿qué tipo de estudio ambiental? Ojo, tú me estás diciendo estudio de impacto ambiental desarrollado. Eso no existe. Los estudios son declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semidetallado y estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, no hay desarrollado. Pero, ¿cómo sabes tú que requiere un estudio de impacto ambiental detallado? ¿Cómo sabes eso, que necesita un estudio de impacto ambiental detallado? Pues la forma de saber que le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado es con la clasificación anticipada. En este caso, ¿hay clasificación anticipada que te diga detallado? Me parece que no. Entonces, igual tendría que hacer una evaluación ambiental preliminar. Ojo, cuando no hay clasificación anticipada, yo hago mi evaluación ambiental preliminar y en mi evaluación ambiental preliminar le propongo al SENACE que le asigne una categoría a mi proyecto. En el caso anterior, probablemente como es un proyecto más sencillo, que tan solo es un centro de acondicionamiento tan solo es para almacenar el residuo, quizás picarlo y almacenarlo. Ahí sí puede ser de repente una guía. De repente acá es un semidetallado o detallado. Tú le propones al SENACE. Y entonces acá ¿requiere estudio ambiental? Sí. ¿Qué tipo de estudio ambiental? No lo sabemos, tendré que presentar una evaluación ambiental preliminar. Así, es súper sencillo la tareita. Entonces, ahí hay que corregir y hay que ajustar de acuerdo a lo que les señalo. ¿Comentarios conformes, chicos? Está bien, doctor. Sí. Ya, listo. Doctor, vamos. ¿Sí? Yo quería hacerle una consulta. Vamos. Que tenía dudas de hace rato también de la clase. Respecto a los restos arqueológicos. Si es que nosotros, ahí nos mencionan que ya han identificado que sí hay restos arqueológicos. Y nosotros hacemos, igual se hace el CIRA, o ya sabemos que está ahí el CIRA. Por eso le puse ahí en rojito, porque no sabía si igual corresponde. ¿Cómo saben que hay restos arqueológicos? Porque obviamente ya está. Hay un CIRA y les ha dicho en esta área hay un resto arqueológico y han tenido que hacer un rescate arqueológico. Definitivamente, todo proyecto va a necesitar un CIRA.
¿De cuál de los dos casos me estás hablando? El tuyo, ¿no? El primero, porque ahí menciona que el proyecto ya tiene, o sea, se ha identificado mediante unas prospecciones Dice, el arqueológicas, dice proyecto que está registrado ajá, en el el proyecto se Ministerio de... desarrollará en un terreno colindante al Parque Agroindustrial del Algarrobo, ubicado en el sitio de Los Olmos, Lambayeque. Se encuentra fuera de las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y cuerpos de agua, pero dentro de una zona con presencia confirmada de restos arqueológicos identificados, Ajá. ¿cierto? Entonces, Sí, sí. entonces, como yo ya sé, porque el Ministerio de Cultura tiene desfase, todavía tienen PDFs, ya tiene áreas identificadas donde sí o sí hay presencia de restos arqueológicos. Entonces, de repente, dentro de esa área, ojo, no va a tocar el resto arqueológico, de repente hace un rescate arqueológico, pero como está dentro de esa zona, necesariamente está en el CIA. Y Entonces, se dan cuenta. Perdón, discúlpame, sigue, por favor. ¿Cómo funciona ese tema del plan de rescate arqueológico? Es decir, por ejemplo, están ellos iniciando el proyecto, encuentran, pero si no es, o sea, rescate se refiere a que delimitan esa área y ya lo vuelven intangible, ya nadie ingresa. Exactamente. Okay. Correcto. Exactamente. Entonces, ya, para que todo nos quede claro, acá todavía ni siquiera se ha empezado a elaborar un estudio ambiental, no hay nada, estamos en la etapa muy, muy inicial, ¿cierto? Chequeé, sí. Verifiqué el listado, está en el listado. 2, ¿qué tipo de estudio ambiental? Acá, lamentablemente, como no hay clasificación anticipada, pucha, tengo que el pobre titular hacer su evaluación ambiental preliminar. Y después que la previa evaluación ambiental preliminar, recién va a empezar el estudio ambiental a elaborarse. Listo, les agradezco, chicos, del grupo 3. Gracias. Vamos al grupo 1. Salvo que algún otro grupo quiera presentarse. Grupo 1, doctor. El grupo 1. Ya. Listo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a empezar con el caso 1, que es el sistema de distribución eléctrica rural Nueva Luz, etapa 1. Mi colega Natel, ¿podrías proyectarlo? Pero igual, doctor, voy a estar avanzando. Grupo 3, grupo 3, sí. Diana, ok. Y el grupo 3, Diana estuvo con Joverson. Me avisan si se observa un favor, Marcial. Sí. Grupo 1. Grupo 1, doctor. Ya. Sistema de distribución eléctrica rural, ¿no es cierto? Así es, doctor. Ya. A ver, bueno, como dice, de frente al grano, doctor. Dice, requiere certificación ambiental. Verificando en la ley, la 27446, si se encuentra en el sector energía y minas, dice, proyectos de electrificación rural, dice, ¿no? Sistemas eléctricos rurales. Si se encuentra dentro de un proyecto de inversión. Ahora, teniendo en consideración los demás datos... Perdóname. Estamos hablando del proyecto de un sistema de distribución eléctrica Nueva Luz, etapa 1, ¿verdad? Sí, doctor. ¿En qué consiste el proyecto? Se va a instalar postes de concreto, subestaciones, transformadores y conexiones domiciliares. Ya. ¿Requiere certificación ambiental? Sí requiere, doctor. Ya. Entonces, ahora nos pasamos a ver si está dentro del... Tiene clasificación anticipada. Nos vamos al decreto 014-2019. En ahí podemos observar que sí también existe, ¿no?, como clasificación anticipada, sistemas eléctricos rurales, generación de energía eléctrica, ¿no? Incluso hay un dato menor o igual a 1500 kilowatts, ¿no? Y le corresponde un estudio ambiental a nivel de día. Ya. Luego, ¿qué autoridad es competente? En este caso, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. Eso es doctor, para el caso 1. Ya, entonces explícanos cuál ha sido la metodología que has aplicado. Está bien, excelente, queda claro, pero explícanos, o sea, para saber que tiene, si requiere o no requiere estudio ambiental, he recurrido a tal herramienta aprobada con tal norma. Para saber el tipo de estudio, he recurrido a tal herramienta aprobada con tal norma. En este caso, para ver si requiere certificación ambiental,
a la ley del CIA, a la 27446, ¿no? Revisando, pues, dentro de todos los sectores, se ubica en el sector de energía y minas, en la página 6, ahí está pues, todo el listado, indica en el ítem 1, proyectos de electrificación rural, dice, ¿no? Ya. Entre paréntesis, sistemas de eléctricos rurales. Manan, estaba bonito lo que has dicho, pero ahí no es la respuesta. Ya, ¿ves? Ya estabas ya súper bonito, ya plum, te has hecho un autogol. Esa no es la respuesta. 2, ¿cómo sabes que necesito un estudio de impacto ambiental? Detalle, una guía. ¿Qué herramientas has buscado? Fue el decreto supremo la 014-2019. Ya, pero el decreto Es, supremo, ¿qué parte del decreto supremo has visto? a ver, aquí está en el anexo 1, clasificación anticipada de los proyectos de inversión, sector Exactamente. electricidad. Marcial, Natalie te va a matar porque ahí hay un detalle ahí que te falta, que no ha sido tan preciso, pero hay que, de ser el caso, hay que corregir, porque este es un ejercicio para aprender, a fuerza de darle vueltas se aprende. 2, el segundo ejercicio. Doctor, buenas tardes. El segundo proyecto es Sistema Eléctrico Rural Integral Alto Tambopata. Este proyecto se refiere a la instalación de un sistema eléctrico rural integral que va a incluir generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La primera pregunta nos dice si requiere certificación ambiental y sí, ya que este proyecto contempla generación hidroeléctrica y líneas de transmisión, distribución, ya que está incluido en el listado de inclusión del CEIA. Eh, Abajo, bueno, yo lo coloqué que aunque la zona no superpone con áreas naturales protegidas ni ecosistemas, la sola construcción de una central hidroeléctrica obliga a tramitar certificación ambiental. En la segunda dice que estudio ambiental le corresponde, analizándolo con los componentes en el PPT que nos ha mandado para las características técnicas del proyecto. Con todo eso que está ahí, en conclusión, este proyecto le corresponde a una categoría 1, cuyo instrumento es una declaración de impacto ambiental, una DIA. Y la última pregunta es, ¿quién es la autoridad competente? Igual ahí nos dan datos por la potencia instalada, que es menor a 20, por lo tanto no llegaría al SENAS. En este caso, la autoridad competente para otorgar la certificación es el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos, y en este caso, como es un sistema eléctrico eh, de de la generación y transmisión de distribución de energía eléctrica, también sería la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Ya, nuevamente, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que necesita un estudio ambiental? ¿Qué normas has revisado? ¿Qué herramienta? Hemos visto la caja de herramientas del CEIA. Ya, y dentro de la caja de herramientas de CIA, ¿cuál es la herramienta que me ha permitido determinar que está dentro del CIA y que por tanto necesita un estudio de impacto ambiental del CIA? En el listado de inclusión de proyectos, Listado de el inclusión. anexo 2. Ya, y ese listado de electricidad está aprobado con qué resolución? Está con la ley 27446. No. Los listados se aprueban con resoluciones ministeriales del Ministerio del Ambiente, porque es un anexo del reglamento de la ley. Entonces, allí hay que corregir eso. Al final, envíenme un correo así muy sencillo. Caso, así, las respuestas así súper directo. Y ya. Y tú me has dicho qué tipo de estudio de impacto ambiental necesita. ¿Qué tipo de estudio? Una DIA. ¿Y cómo sabes qué instrumento, qué herramientas has buscado, aprobado con qué norma? Con el decreto supremo del 2019 en el anexo 1 para ver la clasificación. Ya. Chequea, por favor, nuevamente, porque a mí me parece que no tiene tipología. Me parece que no es día.
me parece que este proyecto está por encima de los umbrales que detalla la DIA. Ese es el ejercicio. Entonces, lo chequean igual para el grupo 3 y me envían nuevamente la respuesta. Hay que chequearlo nuevamente. Yo te puedo decir que no es DIA. Chequéalo, porque acá este tiene un umbral, me parece que es muy alto, que está por encima de lo que establece la DIA. La DIA te da un umbral hasta 1.5 kilowatts, y acá creo hay, o de repente estoy en error yo, ¿ya? Y acá hay una instalación de 2.4 megabytes. Entonces, me parece que por ahí no es, pero chequéalo nuevamente. De repente, el dato que a mí me han dado no es el más exacto, pero excelente. Vamos, ve, o sea, el ejercicio es solamente para aprender. Marcial y... ¿Dónde está don Marcial? Marcial, ok. ¿Dónde, doctor? Y doña Natalie. ¿Dónde está Natalie? Natalie no te la tengo registrada en clases hoy día. Natalie, porque Sí, has estado. Milagros, Jonathan, Diana, Sheila, Johnson, Marcial, Alondra, Jenny, Hans, George, Doctor, Miguel. disculpe, mi nombre es Natalie Milagros. Ah, entonces te tengo como Milagros. Ya, listo, ok. Grupo 2. Presente, doctor. A ver, vamos, grupo 2. Hans. Sí, Hans. Ya, vamos, a la vena, así directo. ¿Se logra ver? Disculpe. Sí, sí, vamos. Ya, doctor. Ya, para analizar el primer caso. A manera breve, detallar el primer caso. El nombre del proyecto es para un grifo rural, San Pedro. Bueno, la ubicación del proyecto y algunas características breves que nos dice que obviamente se encuentra en zona rural, está fuera del ámbito urbano, que no está comprometida con áreas sensibles, es decir, áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento, ¿no? Está fuera de esto, ¿no? También fuera de lo que respecta al ámbito de CERFOR. Ya, las características son comercialización de hidrocarburos, ya, en este caso específico es gasolina, y el tipo de establecimiento, valga la redundancia, es grifo rural sin tanque enterrado, ¿no? La infraestructura es básica, ¿no? Una bomba de despacho, un cilindro de combustible de 500 galones, también techado metálico, cerco perimétrico y un área de 60 metros cuadrados, ¿no? La atención para vehículos menores por lo general. Ya, dentro de nuestro análisis nos preguntamos si este proyecto de grifo rural San Pedro requería certificación ambiental. Y pues sí, requiere certificación ambiental, y este proyecto está incluido dentro del listado que verificamos. Ahí está la resolución ministerial número 157-2011 MINAM. Dentro con lo que respecta a energía y minas, vimos que está dentro del listado. Entonces, por lo tanto, sí está dentro del marco del CIA, ¿no? Entonces, significa que a pesar de que es un grifo rural pequeño, sí necesita certificación ambiental, porque está a expensas, ¿no? De poder sufrir algún derrame o una fuga, ¿no? En este caso, en la venta de estos tipos de combustible. Y en la segunda pregunta, ¿qué estudio ambiental le correspondería a este proyecto? Pues está determinado que le corresponde un día. Y esto está basado en el Decreto Supremo 039-2014, Energía y Minas, ¿no? Donde este documento es el reglamento para la protección ambiental de actividades en hidrocarburos. Ya dentro de este Decreto Supremo,
en el anexo 1, donde detalla, ¿no?, los estudios ambientales a presentar de acuerdo a la actividad de hidrocarburos. En la actividad específica de establecimientos de venta al público de hidrocarburos, lo categoriza, pues, ¿no?, en combustibles líquidos, describiendo que este proyecto le amerita, ¿no?, un día, una declaración de impacto ambiental. ¿Y quién es la autoridad competente? Pues determinamos que puede estar a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Hidrocarburos, del MINEM, como autoridad sectorial encargada de supervisar este tipo de proyectos que tienen que ver en el marco de combustibles, ¿no? Eso sería el caso, doctor. ¿Se me escuchó? No sé si es la resolución 157 o la 159, creo que es la 159. Y la norma para la clasificación no es el decreto supremo 019, tú lo has mencionado, es la 039-2014 de energía y minas. Entonces lo que me has explicado, lo que has comentado no guarda relación con lo que estás mostrando en el PPT, pero vale, está bien, sí. excelente. Ajá, sí, es que inicialmente se colocó el decreto supremo 019-2009 a manera general. Pero luego nos dimos cuenta que sí estaba especificada como clasificación anticipada, pero dentro del decreto supremo 039-2014 energía mina. O sea, lo que menciona ahí es general nada más, esa primera instancia ya no lo logramos modificar, ¿no? Vale, está bien. Vamos con el segundo caso. Ok. Ha venido Miguel a clase. Buenas tardes. Miguel, ¿no? Doctor. Miguel es el que ha expuesto primero, ingeniero. Ya. Entonces ahora Hans. Sí, Hans. Sí, ingeniero. Listo, vamos. Segundo caso. Bueno, en el segundo caso, ingeniero, en el segundo caso es el nombre del proyecto de sistema de distribución de gas natural para la ciudad de Andahuaylas. Bueno, la primera pregunta es, ¿requiere certificación ambiental? En el caso de lo que yo analicé... Perdóname, cuéntanos primero, ¿en qué consiste ese proyecto? En lo que consiste en el proyecto, ingeniero, lo que se revisó prácticamente fue... Ahí te tomo un momento, ingeniero. Ya. Ya, de las características técnicas es la construcción de infraestructura de la distribución de gas natural, que sus componentes principales son la línea troncal de distribución de gas de alta presión en 60 varos, longitud de aproximadamente de 15 kilómetros desde la estación desde la estación de regulación en la zona rural, que también está en la estación de regulación y medición para reducción de presión y medición de flujo, ingeniero. Ya, vamos. Bueno, en el primer caso, en la primera pregunta menciona que requiere certificación ambiental. En el análisis que hice es sí, porque el listado actualizado del CIA con la resolución ministerial número 157-2011 del MINAM de hidrocarburos, punto número 7, incluye la manera explícita de la concesión de la distribución de gas natural, que es el transporte y distribución. Esto responde a que el tendido de ductos, las estaciones de regulación y las acometidas domiciliarias pueden generar impactos en el suelo agrícolas, tránsito local y riesgos de fugas de gas si no se gestionan correctamente. En el caso número 2, ¿qué estudio de ambiental se corresponde? En la pregunta número 2, por la longitud de la línea troncal de 15 metros de alta presión de 60 bar y de los 30 kilómetros de red urbana, el proyecto no es bajo de impacto, de acuerdo con el artículo número 8 de la ley número 27446 y la tipología de categoría número 2 del decreto supremo 9 de MINAM, corresponde a un estudio de impacto ambiental, que es la EIA. También está dentro. Este estudio debe analizar
Oh, se está cortando. Por favor, otra vez. Franjas de seguridad y proponer medidas para evitar impactos en las áreas agrícolas atravesadas. Miguel, en la perdón. Pregunta 3, Hola. ¿Quién es la autoridad competente? ¿De acuerdo? Sí, yo soy Miguel, doctor. Hans está exponiendo. Hans, sí, no se le ha escuchado qué tipo de estudio ambiental le corresponde. ¿Lo puedo mencionar yo, doctor? Es sobre el artículo número 27446 y la tipología de la categoría número 2 sobre el decreto supremo número 19-2009 del MINAM, que corresponde a un estudio de impacto ambiental semidetallado, que es ella. ¿Y quién es la autoridad competente? MINAM, ingeniero. Pero ahí veo que dice SENACE en tu PPT. Sí, por supuesto, ingeniero. También está, ¿cómo se llama? Incluido en ese, ingeniero. A ver, no entiendo. ¿Quién es la autoridad? ¿El MINAM o el SENACE? SENACE, ingeniero, perdón. MINAM es el cosa del decreto de lo que hace la tipología o sobre las leyes, pero la autoridad competente que hace la certificación ambiental es SENACE, ingeniero. Ya, y me dijiste qué tipo de estudio le corresponde. El tipo de estudio es la categoría 2, que es el impacto semidetallado, ingeniero. Ya. Y la autoridad certificadora y que aprueba es SENACE. Sí, ingeniero. Ah. Estaba bonito y la regaron. ¿Por qué son así? Estaba bonito. A ver, el trabajo es súper sencillo, no hay necesidad de hacer tanta literatura y nos enredamos solitos. Primero, quiero saber si este sistema de distribución necesita o no necesita estudio de impacto ambiental. ¿A qué herramienta he ido? ¿Aprobada con qué norma? De los dos casos, doctor. Quedémonos con este. Claro, aplica para los dos, pero hablando puntualmente de este. Claro, es la misma respuesta. Para saber si este sistema de distribución de gas natural para Ciudad de Andahuaylas requiere o no requiere certificación ambiental, ¿a qué herramienta he recurrido? La cual está aprobada con qué norma. Con la resolución ministerial 157-2011 del MINAM. Ya, ¿cómo se llama esa herramienta? Es el listado. Es el listado el listado de proyectos. Okay. Ajá, sí. Ya, quedémonos con los hidrocarburos. Hans, o creo que ha estado contestando. Hans, ahora, ¿qué tipo de estudio ambiental le corresponde a este proyecto? ¿En base a qué herramienta aprobada con qué norma? Lo que está estipulado, ingeniero, en el tipo de estudio ambiental es el que corresponde a la IASD, ingeniero. Ya, de acuerdo a qué herramienta has revisado para saber qué es un estudio de impacto ambiental semidetallado. ¿Puedo contestar yo, doctor? Sí, cualquiera de los dos. Está también contemplado en el Decreto Supremo 039-2014 de Energía y Minas. Eso se llama la clasificación anticipada, ¿no es cierto? Sí. Está en la clasificación anticipada, porque si no estuviera en la clasificación anticipada aprobada con este Decreto Supremo de la 039-2014 de Energía y Minas, hubiera tenido que hacer un EVAD. Y cuando me dices qué autoridad aprueba y me dices SENACE, ya me complicaste la vida, porque el SENACE tan solo aprueba los estudios de impacto ambiental detallados. Sí, doctor, disculpe, en este caso nosotros teníamos una duda, por eso ahí en primera instancia mencionamos a la Dirección Regional de Asuntos, ¿no?, que con respecto al Ministerio de Energía y Minas, teníamos una duda entre si era semidetallado y detallado, y ahí mismo pusimos que si en caso se pudiera dar que ese proyecto estuviera dentro de la categoría 3, ahí sí se haría responsable SENACE. Claro, pero es que, chicos, por eso, si quieren, odien al profesor, pero tenemos que acostumbrarnos a ser claros como una lámpara, sencillos como un arito. Así, súper sencillos. O sea, nos estamos mareando y enredando. La respuesta es súper sencilla.
¿Requiere certificación ambiental? Sí. ¿Por qué? Porque he visto el listado de proyectos incluidos en el CEIA y ahí está la tipología. Resolución 159. ¿Qué tipo de estudio ambiental? Semidetallado. ¿Por qué? Porque he visto la clasificación anticipada aprobada con tal decreto supremo. ¿Cuál es la autoridad competente? Si es semidetallado, es la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. Punto. Porque si fuera 3, ya es, se nace. Y a veces, justo hoy estaba, la vez pasada estaba mirando un partido de fútbol de mis hijos, a veces tocas la pelota y te haces el autogol, porque dices, la certificación se formaliza mediante una resolución directoral que apruebe el estudio de impacto ambiental semidetallado y autorice el inicio de obras. O sea, a veces, en la práctica, en el ejercicio profesional, nos pasa cosas que nos hacen daño. Yo el día viernes, por ejemplo, fui a declarar como testigo, gracias a Dios, ante un fiscal. O cuando te llama la OSI, el órgano de control, siempre menos es más. Nadie te ha preguntado sobre la certificación ambiental todavía, pero cuando tú dices la certificación se da mediante una resolución directoral y autoriza el inicio de obras, parecería que tú me estás diciendo que la certificación ambiental autorice el inicio de obras. Parecería esa literatura. Pero todos sabemos que la certificación ambiental no autoriza nada. La certificación ambiental tan solo es la viabilidad ambiental. Y eso es un paso posterior. Estamos en una etapa muy, muy previa. El ejercicio está excelente. Vale el esfuerzo que ustedes están haciendo porque es algo completamente nuevo. Muy bien, está excelente lo que están haciendo y yo lo que hago es ajustar, de eso se trata mi labor, ¿no es cierto? Ajustar, reforzar el trabajo que han hecho para que ahora me lo envían así directo y debidamente corregido y todo sale bien para todos, pero está muy bien el ejercicio. Mi labor es tratar de ver aquellas cosas que tenemos que mejorar. Y a todos, chicos, les digo, mañana de repente ustedes van a tener otra visión, pero particularmente un consejo, y les digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Siempre traten de ir a focalizarse solamente a lo que es materia de consulta. A veces le ponemos algo de más y en poner algo de más, ya se nos complica la vida. Eso les digo como experiencia profesional, como abogado, como persona que veo informes y una serie de cosas. Listo, excelente, está muy bien, chicos. Hagan esas correcciones que les estoy recomendando. Grupo 3 ya presentó, el grupo 4. Gracias, señor. A ustedes, el mejoramiento del servicio de agua potable. Sí, doctor, ahora comparto mi pantalla. Ya, muy bien. Sheila, ¿verdad? O Alondra. Sí, Sheila. Ok, vamos. A ver, un momento. Ya. ¿Se observa la Sí. presentación? Sí, claro que sí. A ver, voy a producir yo. Yo voy a presentar el primer caso. Ya, en presentación. Ya. A ver. Y ahora sí. Ya, a ver, el caso. Este es un proyecto del sector saneamiento. El nombre del proyecto es Mejoramiento de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en el sector Castillo Grande, Huánuco. Este proyecto se ubica dentro de la provincia de Leoncio Prado, en el departamento de Huánuco. Y conforme, los datos a resaltar es que se desarrolla parcialmente en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Tingo María y al interior de un sitio arqueológico ya registrado por el Ministerio de Cultura. Algunas de sus características a resaltar, es una ejecución parcial de agua potable y saneamiento y comprende solo ciertos componentes, ¿no? Línea de conducción de agua, construcción de reservorios, red de alcantarillado, cámara de bombeo de aguas residuales.
La población beneficiaria son 10.000 personas. Y bueno, la superficie afectada en la zona de amortiguamiento es 1.2 hectáreas. Ya, ahora, respondiendo a las preguntas. Si requiere certificación ambiental, ¿cómo hemos determinado ello? En primer lugar, bueno, hemos hecho la revisión de las normativas aprobadas y la revisión ha sido desde las más antiguas hasta las más actuales. En primer lugar, se verificó, ¿no?, la lista de, bueno, se ingresó a la caja de herramientas del CEIA, se hizo la revisión de la primera lista que fue aprobada juntamente con el reglamento, no se especifica un proyecto con características similares. Luego se revisó la lista actualizada del 2011, tampoco se ubicó el proyecto, y posteriormente se revisó las listas aprobadas para cada sector. Dentro del sector saneamiento se aprobaron 3 listas. La primera de ellas en el 2013, si mal no recuerdo. Dentro de esta resolución ministerial tampoco se ubicó el tipo de proyecto, pero en la del 2016 sí, y en la del 2024 también, ¿no? Esas resoluciones es la 383-2016, MINAM, y la 335-2024, MINAM. Entonces, considerando las características de que se encontraba dentro de la zona de amortiguamiento de una ANP y que existía presencia de restos arqueológicos, sí le correspondía sí requería de certificación ambiental. Ahora, ¿qué estudio le corresponde? Para determinar ello, se ha revisado en primer lugar el reglamento de protección ambiental del sector saneamiento. El primero que fue aprobado, este reglamento se aprobó en el 2012, pero posteriormente hubo modificaciones, una en el 2017 y otra en el 2024. En el reglamento del 2012, que es, a ver, un momento, voy a ubicar el número. Ya. El Decreto Supremo 015-2012 Vivienda. Dentro de este reglamento no se incluyó una lista de proyectos con clasificación anticipada. Entonces no podíamos determinar, ¿no? Pero ya de la revisión del reglamento actualizado, modificado del 2017, sí se ubicó una lista en el anexo 2. Y, a ver, ¿puedo presentar el documento? Para que se entienda. Ya. Este es el reglamento del 2012. Dentro de este reglamento, ¿se observa en la pantalla? Sí, sí. Ese es el reglamento del 2012. Se revisó, no existe dentro de sus anexos una clasificación anticipada. Y posteriormente este reglamento se modificó en el 2017, en el cual sí se ubicó en el anexo 2 una clasificación anticipada para proyectos. Y se ha ubicado, según las características del caso, proyectos, se ubicó dentro de este apartado, ¿no?, que son proyectos integrales o ejecución parcial de componentes que se ubiquen dentro de áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento y donde se haya comprobado presencia de restos arqueológicos. Entonces, esta categoría se divide también en 2, si son proyectos integrales o proyectos de ejecución parcial. Entonces, se ha considerado que el caso es un proyecto de ejecución parcial, ya que solo es mejoramiento de servicio de agua potable y comprende algunos componentes. Y se ha determinado que le corresponde a la categoría DIA, que está resaltado, a ver, un poco más, y ahí se especifica, ¿no?, para proyectos que benefician a poblaciones menores o iguales a 15.000 habitantes, en nuestro caso la población beneficiada era 10.000, y las condiciones es que se encontraba dentro de una ANP o su zona de amortiguamiento. Asimismo, que se encontraba presencia de restos arqueológicos. Entonces se ha determinado que el tipo de instrumento es DIA. Volviendo a la presentación. Ya, ¿y quién es la autoridad competente? Según la lista de clasificación anticipada, también de las revisiones, establece que la autoridad competente es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Específicamente, la Dirección General de Asuntos Ambientales. Eso sería respecto al caso 1.
Caso número 2, por favor. Ya, el caso número 2 lo va a presentar mi compañera Alondra. Ya. Con respecto al caso 2, el nombre del proyecto es Proyecto Integral de Servicios de Agua Potable y Saneamiento para la ciudad Santa Rosa, que está ubicada en la provincia de Chiclayo, el departamento de Lambayeque. En sus características, bueno, tiene una población beneficiaria de 90.000 habitantes y sus componentes principales es en la captación, va a tomar agua superficial de la cabecera del río Reque, con rejilla, canal de aducción y desarenador, en el cual va a contar con una PETAR con coagulación, sedimentación, filtración rápida, va a tener líneas de conducción de reservorios, 2 reservorios, una red primaria y secundaria de distribución y conexiones domiciliarias que va a ser aproximadamente a 17.000. Y también va a tener un alcantarillado sanitario en la cual va a contar con la red de recolección, estación de bombeo, y en la cual también se menciona lo que es la PETAR con lodos activados y cloración, y una misión final que va a ser a un cuerpo receptor. Siguiente, por favor. Ya. A la pregunta, ¿requiere certificación ambiental? Primero se visualiza lo que es el listado, en el cual vamos a encontrar lo que es el Decreto Supremo número 015/2012, vivienda, pero actualmente se presenta también lo que es la resolución ministerial 335/2024 del MINAM, en la cual nos va a decir que sí va a estar en lo que es el CEIA, ¿no? Para la siguiente pregunta, ¿qué estudio ambiental le corresponde? También se evalúa lo que es este decreto, y en el cual vamos a ver lo que es la resolución ministerial, el 436/2017, vivienda, ¿no? Ya que va a intervenir en lo que es una PETAR específicamente, se va a clasificar como un estudio de impacto ambiental detallado, y sería semidetallado si no contara con o sea, que no va a vertir aguas a un efluente o un cuerpo receptor. Entonces, para la tercera pregunta, ¿quién es la autoridad competente? Tenemos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales va a ser la entidad responsable de aprobar este estudio de impacto ambiental desarrollado para proyectos de agua potable y saneamiento, básicamente. ¿Qué tipo de estudio le corresponde? Un estudio de impacto ambiental detallado. Ya. Vivienda ha transferido sus funciones a SENACE en lo que es saneamiento. Sí. Si tú me dices que es un estudio de impacto ambiental detallado, la autoridad que le va a aprobar el estudio sería SENACE. Si es que es categoría 3, quien apruebe el estudio ambiental es SENACE. Pero yo creo que no es categoría 3. Chequeen nuevamente. Han utilizado las herramientas correctas, me están dando la respuesta de la metodología que uno necesita. He visto el listado y sí necesita estudio de impacto ambiental. He visto la clasificación y he determinado que es categoría 3. Disculpe, doctor. Hubo una confusión. Es día también. Ya, a ver, chequenlo y me lo comentan. Pero entonces esa parte está para corregir, chicos, para todos. Un correo súper sencillo. Proyecto, pueden hacer una tablita. Proyecto requiere estudio ambiental, sí, el número de la norma, tipo de estudio y la autoridad. Y me dicen sí o no, ¿dónde está el listado que he revisado? El tipo de estudio, en base a qué han revisado, ¿no? Porque yo tengo que revisar una clasificación anticipada. Entonces ahí también estaba bonito, estaba muy bonito, pero ahí han fallado. Pero esto hay que corregir para que lo vuelvan a presentar bonito, ya con un correíto sin tanto
porque ya se ha hecho la explicación, ¿no? Ahora solo es el correíto nada más, requiere sí, no requiere, debido a tipo de estudio ambiental, debido a, y la autoridad competente. ¿Se dan cuenta? Esto nos ayuda a reforzar. Si fuera 3, se nace automáticamente. Entonces hay que ver, pero esa parte hay que corregirla. Excelente. Grupo 5. A ver. Ya, gracias. A ustedes, chicas. Doctor, buenas tardes. Sí, vamos. Ujú. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos, compañeros. Vamos a ver el ejemplo en caso de lo que nos ha tocado. Bueno, el primer ejemplo es un proyecto, el nombre del proyecto de habilitación urbana residencial La Alameda del Valle, etapa 1. Ubicación, el proyecto se va a desarrollar en el centro poblado San Antonio, distrito de Caraballo, provincia y departamento de Lima. El área se encuentra fuera de una cobertura de redes públicas de agua potable y alcantarillado, en una zona de expansión urbana y sin superposición con áreas sensibles como áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y sitios arqueológicos registrados. Tenemos las características del tipo de proyecto, de las técnicas del proyecto. Tenemos las soluciones del agua potable, puede ser captación subterránea mediante pozos, planta compactación de tratamiento, filtración, cloración, red interna de distribución, soluciones de saneamiento, red de recolección de aguas residuales y PETAR. Para este caso, para este ejemplo, sí va a requerir una certificación ambiental. Hemos revisado la normativa, en este caso, corresponde al sector vivienda. También hay un listado ahí, que es la resolución ministerial 137-2011 y su modificatoria 023. Es un proyecto de clasificación anticipada. 023. 023-2020, MINAM. Ya. Esta resolución está modificando la resolución ministerial 157-2011. Está contemplada en el rubro de vivienda. También tiene una normativa de clasificación anticipada y ahí nos indica que tiene que ser un día. ¿Quién es la autoridad competente? En este caso, el Ministerio de Vivienda. ¿Qué norma está aprobada la clasificación anticipada? ¿Qué norma has revisado? Hemos revisado el decreto supremo 015-2021 vivienda. Ya. Ok. Ahí la clasificación nos indica que tiene que ser un día. Bien. A revisar en esa resolución, en el tipo vivienda, en el punto 2, dice habilitaciones urbanas de tipo residencial a ejecución en zonas que no cuentan con conexión a red pública de agua potable y o de alcantarillado, por lo que contempla soluciones para la dotación de agua potable y o tratamiento y disposición final de aguas residuales. Hay una clasificación en ese listado y en este ejemplo que nos ha dejado está referido a este listado, doctor. Ok, está bien, excelente. ¿Y quién dentro del Ministerio de Vivienda aprueba eso? El propio Ministerio de Vivienda, aparte, tiene otra autoridad que puede aprobar, doctor. Dentro del Ministerio de Vivienda, no va a ser el ministro, o sea, ¿qué oficina, qué dirección del Ministerio de Vivienda? El MINAM.
Hoy, estás bonito. ¿Cómo haces, Milan? Si me dices dentro del Ministerio de Vivienda, tiene que ser una dirección general dentro del Ministerio de Vivienda. Las entidades, el ministerio tiene un viceministerio, una secretaría general y tiene varias direcciones generales y debajo de las direcciones generales, dirección de línea. Entonces ya, ahí hay un puntito para mejorar. Pero está bien, excelente. Vamos al siguiente caso. Hay tan solo hay que mejorar. En el PPT no he visto las normas y hay que mejorar la autoridad. ¿Qué es esto? Ahí, por ejemplo, indica qué tipo o qué categoría va a ser asignado. En este caso es día, ¿no? Y ahí nos habla que si es una habilitación urbana de tipo residencial. Pero dime, ¿qué es eso que estás mostrando en la pantalla? Esta es la resolución ministerial del 157-2011. ¡Ey! Ven, ustedes solitos se disparan a los pies. Esa no es la resolución ministerial. En el ítem 2, como indicaba, para habilitación. Ok, pero esa no es la resolución ministerial, ¿o sí? A mí me parece que no es la resolución ministerial. No es la 157. No sé, tú estás presentando, pues, ¿qué estás presentando? En el ítem... Ojo, chicos, por si acaso, yo estoy con mi informe acá, yo no sabría todas las normas, ¿no? Ustedes han hecho el trabajo y estoy cotejando con mi informe si lo que han hecho bien. Ahora, yo había terminado contigo y tú me muestras esto en la pantalla y yo te digo, ¿qué es eso? Y te vuelvo a preguntar, a ver, ¿qué es lo que estás mostrando en pantalla? Esto es el... Ahorita. Alguien que le ayude, tu otro colega del grupo, ¿qué es lo que están mostrando en pantalla? Pues el decreto supremo. No, eso no, están adivinando, ustedes han presentado, están adivinando. La resolución de los listados, ¿cómo se aprueban? Con decreto supremo o con resolución ministerial. Y el listado tan solo te dice, está dentro del CIA, está fuera del CIA. El listado no te puede decir, este proyecto es día, este proyecto es semidetallado, este proyecto es detallado. Yo veo acá en pantalla una tipología de proyectos, dice, es detallado, es día. Eso que están mostrando en pantalla, entonces, ¿qué se llama? Aquella herramienta técnica que agarra una tipología de proyectos y dice, estos proyectos son día, estos proyectos son semidetallados, estos proyectos son detallados. Esa herramienta, ¿cómo se llama? No, papá, es la clasificación anticipada. Todo este ejercicio que yo he hecho con ustedes es para que distingamos dos herramientas. Herramienta número 1, listado de proyectos incluidos en el CIA. ¿Cómo se aprueba? Con una resolución ministerial del MINAN. ¿Qué me dice? El proyecto está dentro o fuera del CIA. Herramienta número 2, clasificación anticipada. Cada ministerio aprueba una clasificación anticipada mediante un decreto supremo. Eso que yo veo en pantalla puede estar, es una clasificación anticipada. Ahí te dice día, semidetallado, detallado. Yo estimaría que lo que me están mostrando es la clasificación anticipada aprobada con el Decreto Supremo 015-2021 Vivienda. Entonces, esto nos ayuda a distinguir. Primero, listado de proyectos. Segundo, clasificación anticipada. Y, excelente, me has dicho que ese proyecto de la Alameda es una día. Ok, estamos en la Alameda, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Sí, excelente. Y si no estuviera en esto que me estás mostrando en la pantalla, ¿qué tendríamos que haber hecho? Una evaluación. Una evaluación. El término, una evaluación. Excelente, una evaluación ambiental preliminar. Excelente. Hubiera presentado una evaluación ambiental preliminar proponiendo una categoría para que me lo clasifiquen. Excelente, está bien. Está súper bien. Y muy bien que has presentado esto. ¿Por qué? Porque da pie a preguntar para que vayamos fortaleciéndonos. La siguiente. El siguiente soy yo, ingeniero. Las fotos son referenciales. Vamos a presentar la urbanización residencial Bahía del Sol de etapa 1, el cual está ubicado
Se desarrolla en la zona costera del distrito de Salaberry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, en un ecosistema frágil, clasificado como desértico por el CERFOR, fuera de áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento, sitios arqueológicos y cabeceras de cuencas, contemplando el uso de agua de mar desalinizada como fuente exclusiva de dotación de agua potable. Las características técnicas del proyecto es habilitación urbana de uso residencial, viviendas unifamiliares, con un total de 22 hectáreas, el número de lotes 1.600 y población proyectada 6.500 personas. Sistemas de agua potable, captación de agua de mar mediante instalaciones de bombeo, plantas desalinizadoras por ósmosis inversa con capacidad de 25 litros por segundo, líneas de conducción desde la planta hasta las cisternas de distribución y red de distribución interna, red de colección de aguas residuales y PETAR. Para la primera pregunta, ¿requiere certificación ambiental? ¿No? En el primer paso consiste en verificar si el proyecto está incluido en el anexo 2 del Decreto Supremo 019-2009 del MINAM, que contiene proyectos susceptibles de generar impactos ambientales negativos significativos y por tanto requiere una evaluación ambiental. El proyecto en cuestión es una urbanización residencial en una zona costera con características técnicas específicas, ¿no? Según la guía de evaluación de impacto ambiental y el listado del anexo 2, los proyectos de habilitación urbana residencial no están explícitamente listados en los proyectos susceptibles a generar impactos ambientales negativos de alta magnitud, especialmente si se encuentran fuera de las áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas o cabeceras de cuenca. Sin embargo, dado que el proyecto se ubica en un ecosistema frágil y en una zona costera, es recomendable realizar una consulta al MINAM para confirmar esto, ¿no? Ahí podríamos hacer una evaluación ambiental preliminar, ¿no? ¿Qué estudio ambiental le corresponde? La habilitación urbana es de 22 hectáreas, ¿no? El uso de recursos naturales como el agua de mar desalinizada, infraestructura complementaria, ¿no? Agua de saneamiento, plantas desalinizadoras y PETAR, ¿no? Este tipo de proyectos, por su escala y componentes, especialmente la planta desalinizadora de red de saneamiento, tiene potencial para generar impactos ambientales significativos, particularmente en ecosistemas frágiles y en la gestión de recursos hídricos y residuos. Para el proyecto de urbanización residencial Bahía del Sol en la etapa 1, considerando su escala de componentes y ubicación, la hipótesis más adecuada es que requiere un estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Que permitirá evaluar de forma detallada los impactos ambientales potenciales y definir medidas de mitigación apropiada, ¿no? ¿Quién es Ahí la...? nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Regresemos. Anterior, ya. La primera pregunta, ¿necesita o no necesita estudio de impacto ambiental? Tú me estás explicando que no se sabe y que le tengo que preguntar al Ministerio del Ambiente. ¿Correcto? Sí, a esa conclusión he llegado. Ya, pero no hay una gran contradicción y luego me dices que necesito un estudio de impacto ambiental semidetallado. Entonces hay una contradicción muy, muy grande. Ahora, me estás hablando, digamos, de varias normas y parece que ustedes dos no han hecho trabajo en equipo, no han conversado. ¿Por qué? Pregunto, ¿cómo sé si un proyecto necesita o no necesita estudio de impacto ambiental? Voy a la lista de proyectos. Correcto. ¿Y has ido a la lista de proyectos? Sí, y ahí es ya, donde la lista de proyectos, ¿con qué está aprobada? Con el... No lo recuerdo ahora, doctor. Porque tu colega sí lo ha mencionado. Es una resolución del Ministerio del Ambiente, la 023 2020. ¿no? Sí. Sí, y ahí sí está el proyecto. El proyecto sí está bien tipificado en el listado. Está súper listado. Sí está. Y dos, vamos a la siguiente. Entonces, la respuesta es sí necesita. Ahora, ¿cómo sé si el proyecto, qué tipo de estudio necesita?
Detallado, semidetallado, ¿cómo sé? Así se llega a clasificar tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Ya. ¿Cómo sé si el proyecto, a qué herramienta voy? Ahí tengo que ir a esta, ¿no? A esta herramienta. Ya. ¿Y esa herramienta cómo se llama? Esta es la clasificación del... Correcto. Solamente en el caso que no esté en la clasificación, tendría que presentar una evaluación ambiental preliminar. Entonces, el ejercicio es, hay que buscar en herramienta y ver si está tipificado en la clasificación como detallado, como semidetallado, como día. Y si no estuviera clasificado, presento una declaración de impacto ambiental. Entonces, ahí hay que alinear, hay que corregir y sencillo. ¿Está o no está en el listado? A mí me parece que sí está en el listado. Tema número 2, ¿está o no está en la clasificación? A mí me parece que sí está en la clasificación. Entonces, ahí hay que reforzar y, como les he dicho a los otros grupos, me dan por correcto. Pero sí, chicos, fíjense que es algo que nos pasa factura. Hay un esfuerzo enorme, muy bonito, pero puntual. ¿Necesita estudio ambiental? Sí. ¿Por qué? Porque está en el listado. No necesita porque no está en el listado. O probablemente porque hay dudas por su complejidad, porque no lo he encontrado en el listado. ¿Qué tipo de estudio? Día semidetallado, detallado, porque está en la clasificación anticipada. O evaluación ambiental preliminar. Vamos con el último grupo, el grupo 6. Buenas tardes con todos, sí, es mi grupo. Ya, listo. Ya. Bueno, compañero de grupo no tengo. Así que voy a presentarlo yo sola. El nombre el primer caso es acerca del proyecto de construcción vial departamental, ruta tramo La Merced, que abarca el kilómetro 0 al kilómetro 5. Datos resaltantes, este proyecto se encuentra fuera de las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, humedales, bosque relicto y sitios Ramsar. Características resaltantes, es una red vial departamental, su longitud es de 5 kilómetros y bueno, a ver, según, según mi investigación, la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sí requiere certificación ambiental, el estudio ambiental es día y su categoría es 1. ¿Por qué llegué a toda esta conclusión? El proyecto se encuentra dentro del listado de proyectos de inversiones comprendidos en el CEIA, anexo 2 del Decreto Supremo 019-2009, dentro del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, Decreto 004-2017, la autoridad competente se menciona que es el MTC y cuenta con una clasificación anticipada. El estudio ambiental corresponde al proyecto DIA, de acuerdo al anexo 1 del Decreto Supremo 008-2019. También añadí lo que es el contenido del estudio ambiental, que está sujeto a los términos de referencia por resolución ministerial 1056-2019, parte 1. Ahí nos da todo el esquema que tiene que tener el contenido del estudio ambiental. Está bien, solo una preguntita. ¿Cuál es la herramienta que te ha servido para saber que el estudio necesita una certificación ambiental? El listado de proyectos de inversión. Que está aprobado su última versión o su última modificación con la resolución ministerial número... No me acuerdo, no voy a mentir, no me acuerdo. Es que no está en tu lista, parece que no lo has revisado. Es la resolución ministerial, te voy diciendo el dato, 095-2025 MINAM. Acuérdense, chicos, los listados están aprobados con resoluciones ministeriales del MINAM. Cuando salió la 019-2009, lo que ustedes dicen, se aprobó la primera versión. Y desde 2009 todos
han sido modificados con resoluciones del Ministerio del Ambiente. Está bien, pero ahí solamente me falta: el proyecto se encuentra dentro del listado de proyectos comprendidos según el anexo 2 del Decreto Supremo. Está bien, si quieres, cuya última actualización fue aprobada con la resolución ministerial 095-2025 MINAM. Con eso completábamos. Ojo que es quizás un error común en los grupos, ¿no? Bien, vamos. Y el segundo. El segundo proyecto se titula Creación del puente definitivo sobre el río Cañaveral en red vial vecinal del distrito Tambo Grande. La característica es que se ubica fuera de áreas naturales protegidas, zona de amortiguamiento, áreas de conservación regional, bosques relictos y zonas arqueológicas. La característica técnica más resaltante es que este puente mide menos de 130 metros. El proyecto, igual, la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sí requiere certificación ambiental, el estudio también es día y la categoría también es 1. El proyecto se encuentra dentro de la lista de proyectos de inversión. Dentro del reglamento de protección ambiental para el sector de transportes, dice que la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cuenta con clasificación anticipada también. El estudio también tiene un estudio ambiental día y el contenido de los términos y referencias que he encontrado es de acuerdo a la resolución ministerial 891-2019 en el anexo primero. Excelente. Chicos, uno, todos hemos tenido alguna cosa que mejorar. Han hecho un muy buen trabajo, se han metido a un mundo que es absolutamente nuevo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes esto es algo que lo han visto y es algo nuevo, y estamos trabajando estas herramientas. Y para todos ha habido oportunidades de mejora. Por ejemplo, en el grupo 6, Jenny, ¿verdad? Jenny me dijo: oye, tan solo he visto la 019, pero le faltó colocar la resolución ministerial. Entonces, en todos los casos hay temas de mejora. ¿Qué les sugiero? Directo al grano. ¿Qué les sugiero? Que me envíen un correíto ahora con las respuestas correctas de acuerdo a las recomendaciones que les he dado ahora. Y fíjense, todo esto es previo al inicio de la elaboración del estudio ambiental. Si fuera a partir de ahí, en los casos que hay que hacer un estudio ambiental, se comunica a la autoridad: señor del SENACE, señor del Ministerio de Transportes, voy a iniciar la elaboración del estudio ambiental. Entonces, hasta acá, digamos, hemos avanzado. ¿Cuál sería la siguiente etapa? El titular del proyecto comunica a la autoridad que va a iniciar el estudio de impacto ambiental y tiene que ir a campo a levantar información sobre los aspectos físicos, biológicos, sobre los aspectos sociales. A veces tiene que ir en 2 temporadas, en temporada seca y en temporada húmeda. Es decir, a partir de acá, ustedes han avanzado revisando el listado, han avanzado revisando la clasificación. En algunos casos se va a hacer la evaluación ambiental preliminar y luego recién se inicia el estudio de impacto ambiental, la elaboración. Y a veces la elaboración te va a demandar 1 año o más, porque hay que ir a campo a recoger información en temporada húmeda y en temporada seca. Por eso es que yo les digo, el proceso de la certificación ambiental es algo así súper grande. En cambio, el procedimiento tan solo es la evaluación del estudio ambiental. Está bien, chicos, excelente. Y por eso es que, digamos, he generado estas 2 horas para que vayamos avanzando. Pregunto, voy a hacer como una lista de cierre, por favor. Contéstenme con toda sinceridad si me han enviado o no me han enviado el cuestionario de... Creo que hoy día solamente les he hecho 2 preguntas. Milagros, ¿envió su cuestionario? Milagros. Doctor, sí, eso le quería preguntar. Eso es como el de la semana pasada, es individual, ¿verdad? Individual, es el examen final que lo estoy dando de a poquitos. ¿Me lo pasó usted, Milagritos? No, doctor, lo estoy teniendo aquí en mi PDF, eso le quería consultar. Ya. Ojo, por favor,
Solo hoy, no se pasen, máximo una hora más, ¿no? O, si no llega hoy día, y avísenme a los compañeros, hoy día acaba a las 12 de la noche, si no llega hoy día, yo lo tomo como que son 2 preguntas que están perdiendo de su examen. Jonathan me envió su examen. Jonathan no está. Diana me envió su examen. Sí, doctor, ya le envié, solo que el primer PDF que le envié no estaba tan claro y le envié un segundo Ya. remarcando. Sheila me envió su examen. Bien, doctor. Gracias. Joverson. Marcial. Lo tengo ahora, doctor, le envío. Yo pensé que era grupal, por eso no le había enviado. Pero yo le envío ahora, doctor. No, yo, que quede claro, les voy a estar dando, bueno, ya es, les voy a seguir dando así, examen para que, este es nuestro segundo sábado, nuestro tercer sábado ya. Tercero. Tercero, doctor. Tercero, ¿no? Entonces sí, el primero sí para el segundo para el tercero, ¿no? Entonces, qué raro, ya deberíamos tener, este es el tercer examen que les estoy dando, recién es el segundo. El segundo. Segundo. Entonces, quienes no lo hubieran presentado, les voy a rogar que por favor, pasan las 12 de la noche, no lo recibo, porque hay facilidades. Yo me estoy, a veces un poco, alguien puede decir, miren, el profesor 2 horas no hace, no es que no esté haciendo, yo también estoy preparando las clases, avanzando con ustedes y dejando el trabajito para que ustedes también vayan avanzando. Y es una forma muy bonita de aprender. Yo me siento muy contento con ustedes, chicos, porque a pesar que es un grupo chiquito, todos intervenimos, preguntamos, avanzamos, y estos trabajitos fortalecen lo que estamos viendo en clase, porque a veces uno escucha, pero la mejor forma de aprender es trabajando, haciendo nosotros mismos el ejercicio con estos casos prácticos. Mañana vemos todo lo que es gestión de residuos sólidos, todo lo que es economía circular, básicamente otra vez análisis ciclo de vida y ver cómo es ahora el nuevo marco legal que regula la gestión de residuos sólidos. ¿Cuál es la diferencia de una planta de acondicionamiento o de una planta de valorización? ¿Cuáles las diferencias de rellenos sanitarios? ¿Cuáles son los departamentos del Perú que generan la mayor cantidad de residuos sólidos? ¿Cuánto de residuos sólidos genera cada persona? Y también cómo estamos en nuestra huella ambiental. Son temas muy bonitos. Mañana entonces empezamos 8 de la mañana. Muchas gracias, por favor, y también por haberme escuchado, por aceptar mis recomendaciones. Y mañana estamos a las 8. Buenas tardes, chicos. Hasta mañana. Doctor, disculpe. Sí, adelante. Yo le he enviado ya la corrección a su correo del trabajo. Ya, no te preocupes, lo revisamos con calma. Okay. Listo, chicos. No, chicos. Excelente, estamos ahí palmo a palmo para apoyarnos. Vamos, chicos. Así que esto es mucho más importante que preocuparse de la nota por si acaso. Esto es ir participando, es lo mejor que podemos hacer. Vamos, chicos, hasta mañana, con fe. Ingeniero, muy buenas noches.